Muy buenas tardes, estimados compañeros, bienvenidos. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Muy buenas Buenas tardes. tardes, Lick. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a nuestra jornada de esta tarde-noche, tratando de avanzar lo más que podamos en cuanto a los temas contenidos en el programa. Solo hacerles el recordatorio que el día martes 1 de octubre vamos a recibir los mapas mentales relacionados con la lectura y análisis que ustedes hicieron de la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley del Instituto de Defensa Público Penal. Y también, si nos da tiempo el martes, pues discutiremos sus respuestas en cuanto al laboratorio número 3, que ustedes también ya tienen en su poder. Bien, hemos compartido aquí el artículo 4 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y se refiere a lo que es el objeto de la acusación. Y pues este artículo lo que nos llama o permite reflexionar es que no siempre se debe buscar digamos, la condena del imputado o sindicado, sino que se debe actuar con objetividad, con imparcialidad, a fin de que realmente la justicia se cumpla en su justa dimensión. Ya hemos señalado en varias oportunidades que el Ministerio Público, como ente responsable de la persecución penal, y ustedes que ya le dieron lectura a la ley orgánica de esa institución, pues en los primeros artículos se habla de que el Ministerio Público debe actuar apegado al principio de legalidad, también a los principios de objetividad, imparcialidad, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del proceso penal, no siempre se debe buscar con exclusividad la condena del imputado, sino que la investigación, la persecución penal debe ceñirse no solo a lo que la Constitución de la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes ordinarias como el Código Penal, el Código Procesal Penal, se refieren a los derechos que tiene el imputado. Entonces, pues siempre debe pretenderse actuar con imparcialidad, con objetividad. Bien, en esta tarde-noche vamos a continuar con el tema de los sujetos procesales principales o indispensables. Y el último de ellos, pues, se refiere básicamente a lo que es tanto el derecho de defensa como el abogado defensor. De manera que para hablar del abogado defensor, pues primero pues tenemos que hablar del derecho de defensa, qué es el derecho de defensa, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, vamos a aprovechar al máximo el tiempo para tratar de agotar este tema en esta jornada y continuar la próxima semana con lo relacionado a los sujetos procesales que no son necesarios, que no son esenciales o indispensables para que el proceso penal pueda desarrollarse. Bien, sabemos en principio que el derecho de defensa, como ya lo hemos establecido en otras ocasiones, es una garantía constitucional, es decir, que es un derecho que la Constitución le otorga, le reconoce, le concede al imputado o al sindicado que está sometido a un proceso penal. Por eso es que en la primera definición se dice que el derecho de defensa es un derecho fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque está plasmado en la ley fundamental que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Ya sabemos que es una ley suprema, es digamos, la ley madre o matriz de un Estado. Y de ello, pues, digamos, ya jerárquicamente hablando, es, digamos, la ley superior a todas las leyes de carácter ordinarias, reglamentarias, etcétera, etcétera.
Y este derecho fundamental, pues la Constitución se lo reconoce y se lo otorga al imputado, ¿ya? ¿Y en qué, digamos, consiste el ejercicio de este derecho? Pues sencillamente, como la definición lo establece, por medio del cual hace valer de manera efectiva, de manera real, sus derechos e intereses dentro del proceso penal, en condiciones de igualdad y libertad frente a los demás sujetos procesales. Recordemos que el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que todos los seres humanos tenemos iguales derechos y obligaciones. Y por eso es que se dice que el imputado, no obstante ser la persona aquí, digamos, contra quien el Estado dirige el jus puniendi, pues definitivamente eso no, el hecho de haber cometido un hecho delictivo, por muy grave que sea, no le resta ni le quita sus derechos que la Constitución y las leyes del país le otorgan, incluso los tratados y convenios internacionales. De manera que ese derecho de defensa, pues de ninguna manera puede ser restringido, puede ser limitado al imputado dentro del proceso penal. Y la segunda definición, pues se reafirma y también reitera que ese derecho es una garantía constitucional. Dice que faculta al sindicado el ejercicio de sus derechos contra la pretensión punitiva que el Estado realiza en su contra dentro del proceso penal. Siempre, siempre el derecho de defensa va encaminado, digamos, va dirigido a el ejercicio de esas facultades o de esos derechos que el imputado tiene para refutar, para contradecir, para oponerse a las acciones o el delito imputado por parte del Ministerio Público. Es decir, que siempre ese derecho de defensa va encaminado a una protección, a una tutela jurídica efectiva a favor del imputado cuando el Estado ejerce contra él ese jus puniendi a través del Ministerio Público, quien está dirigiendo una investigación en su contra o ejerciendo la acción y persecución penal en su contra. De manera que, pues, la finalidad del derecho de defensa es, pues, garantizar al imputado que pueda tener esa facultad de defenderse ante la imputación o las imputaciones delictivas que el Ministerio Público formula en su contra. Y en cuanto a la regulación legal, pues como aparece en la presentación, está contenida en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 20 y 92 al 106 del Código Procesal Penal, que es el capítulo que se refiere al derecho de defensa, como vamos a ver en unos momentitos. Y también el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, cuando se refiere a las garantías judiciales, pues regula el derecho de defensa. Bien, una vez establecido en qué consiste el derecho de defensa, cuál es la finalidad, qué es lo que protege, pues también encontramos que en el ejercicio de ese derecho el imputado puede asumir una posición activa en cuanto al ejercicio del derecho de defensa. Las clases de defensa que se conocen concretamente son dos. Por un lado está la defensa material, y como se explica o se expone en la presentación, ¿en qué consiste la defensa material? Pues la defensa material es cuando el propio sindicado realiza la defensa. Es decir, que el imputado pues puede, dentro del proceso penal, por sí mismo, sin necesidad pues del auxilio
digamos, del abogado defensor, por supuesto, él tiene que tener un abogado defensor para garantizar su derecho de defensa, pero no obstante que tiene tener un abogado defensor, pues él puede hacer, digamos, ejercer derechos o proponer, solicitar, hacer requerimientos o planteamientos. Es decir, cuando él en forma directa y personal actúa dentro del proceso penal, haciendo algunas peticiones o en su primera declaración, etcétera, ahí él está ejerciendo su defensa material. Por eso se dice que la defensa material es la que ejerce el propio sindicado o la autodefensa, como vamos a ver en un momentito. Les decía que en el proceso penal, al momento de que el imputado va a declarar y es sometido a un interrogatorio y él contesta esas preguntas, pues está, digamos, realizando una defensa material. O también pensemos que el sindicato presenta peticiones ante el Ministerio Público ofreciendo medios de investigación como testigos, documentos. Él lo hace directamente sin el auxilio de su abogado defensor, pues ahí está él realizando una defensa material. Y la defensa técnica. La defensa técnica, pues, es la que realizada o es la que realiza un abogado, o sea, en este caso, su abogado defensor, ¿ya? Por eso es que la ley, como vamos a ver en un momentito, permite que dentro del proceso penal, indistintamente, en forma independiente o separada, digamos, puede en un momento dado el imputado hacer peticiones, como les decía, sin el auxilio de su abogado defensor. Y cuando el abogado defensor es quien actúa, quien desarrolla esa defensa, pues es la defensa técnica. ¿Y por qué es defensa técnica? Porque la realiza un profesional del derecho, que es un abogado que ha tenido una pues, formación académica no solo en conocimientos de derecho, sino en leyes. Entonces, por eso es técnica, porque es un especialista, el que es un profesional, el que realiza ese derecho de defensa. Y por favor veamos el artículo 92, tal vez Aldair Yani nos puede apoyar con la lectura del artículo 92. Buenas tardes. Fíjese, Va licenciado, que yo manejando, ahora ¿sí? sí voy manejando, perdone. Ok. Solo estoy poniendo Amareli de la Roca, ¿nos puede apoyar, por favor? Buenas tardes, licenciado. Buenas Sí, tardes, artículo 92. por Derecho a favor. elegir, bueno, derecho a elegir defensor. El sindicato tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho. Según la reclamación para la defensa oficial, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y en caso contrario lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Gracias, Amareli. Como pueden ver ustedes en el artículo 92, pues digamos, se reconoce tanto la defensa material como la defensa técnica. Cuando dice en su parte, dice, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Y al final dice, el derecho del imputado, la intervención del defensor buscaba
el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Ahí entonces están plasmadas tanto la defensa material como la defensa técnica. Y también es importante hablar, aunque pues se dice que la defensa material básicamente pues ocurre pues sencillamente cuando solamente el imputado hace peticiones o en su primera declaración, cuando contesta las interrogantes formuladas por el fiscal o su defensor o abogados del querellante. Pero también el artículo 92 habla de la autodefensa, que aquí pues es un tema mucho más amplio porque la autodefensa implicaría que el imputado, sin auxilio de abogado, él en forma directa y personal se haría cargo de su defensa durante todo el proceso penal. O sea, la ley permite, de conformidad al artículo 92, que el imputado realice o ejerza su propia defensa, ¿ya? Pero el mismo artículo 92 exige un requisito insoslayable que debe cumplirse para que un juez o un tribunal le permita al imputado defenderse a sí mismo. ¿Y cuál será ese requisito que establece el artículo 92? Alguien que me responda. Que no perjudique la defensa técnica, la eficacia de la defensa técnica. Correcto, así es, así es. Es decir, que no perjudique, dice, a la eficacia de la defensa técnica. Esto significa que para que un juez o un tribunal le autorice al procesado defenderse a sí mismo, es que él pues tenga los conocimientos, tenga la instrucción necesaria para garantizar su defensa, ¿ya? Porque si el imputado no sabe leer ni escribir o únicamente cursó sexto primaria y no tiene ningún conocimiento jurídico, ningún conocimiento legal, etcétera, podrá defenderse a sí mismo. No, licenciado. ¿Por qué no? Porque carece de conocimientos de leyes. Por ejemplo, yo tenía esa duda, pero usted casi que me lo está aclarando ahí, porque prácticamente él te podría decir que se podría hasta, no tendría bases fundamentales ni no tiene conocimiento de algún artículo para basarse en su defensa propia. Ajá, sí, digamos, una persona como yo la describí, pues definitivamente en ningún momento garantizaría pues, la eficacia de su defensa. Primero porque no tiene la capacidad, la preparación ni la formación mínima para poder defenderse a sí mismo. Entonces, si bien es cierto, la ley permite la autodefensa, pero también la ley exige al mismo tiempo que el imputado pues garantice su derecho de defensa, porque, como les decía, ahora imaginémonos que una persona, un estudiante de derecho con pensum cerrado o que ya haya aprobado los exámenes técnicos profesionales y que haya sido, digamos, pues que haya prácticamente ya concluido la carrera, podrá defenderse a sí mismo. Yo considero que sí, licenciado, porque tiene ya el conocimiento básico para poder realizarlo, salvo que no tiene el título, ¿verdad? Mi Claro. opinión. ¿Qué piensan los demás? Pues tendrá los conocimientos, pero no sé si tendrá realmente la pericia y la experiencia, porque pues cuando uno es recién, uno ha terminado su pensum, pues puede tener uno el conocimiento teórico, pero pues yo siento que hay una gran diferencia entre lo teórico y lo práctico. Y Así es.
No sé si realmente, bueno, yo he conocido casos de personas que se dedican a, tengo una amiga en específico, que ella no es abogada y notaria, pero toda la vida se ha dedicado a ejercer, así como le dicen huizaches o le Ajá, dicen, no sé, algo así. ajá, sí, Entonces, todo el conocimiento de un abogado lo tengo mejor, lo único que no tengo es el título, porque ella pues hace trámites de divorcio y todo, y pues solo busca a quien le firme, ¿verdad? ajá, Entonces, en ese caso, pienso yo que como la ley no pone algún impedimento o no pone algún requisito específico, y en este caso, digamos que mi amiga, ella sí quisiera defender su caso porque ella pues tal vez no tiene el aval, el certificado, pero tiene la experiencia y los conocimientos y pues lo ha ejercido. Y si ella estuviera en un caso así, considero yo que sí se pudiera a ella, pues, si en algún momento dado defenderse. Yo solo tengo una preguntita, licenciado. Cuando dice defensa técnica, cuando dice si alguien quiere defenderse por sí mismo y pues el tribunal lo autoriza, siempre y cuando no le perjudique, ¿verdad? En cuanto a la defensa técnica, pero cuando habla de la defensa técnica, se refiere a conocer todos los procesos, a presentar los instrumentos en su tiempo y con el formato que exige no, la ley a la hora de llevar un caso, o no no, sé. no, 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 no. La defensa técnica se refiere a la que ejerce el abogado. Ya, como dice, eficacia de la defensa técnica. Ajá, Entonces, ya sabemos que la defensa técnica la realiza el abogado. Entonces, si digamos, el imputado, como dice la ley, se prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Es decir, que él no vaya a perjudicar o afectar, digamos, la defensa que un profesional del derecho le podría prestar o asistir. ¿Ya? No se refiere tanto a, bueno, por supuesto, el derecho de defensa implica una serie de, digamos, de acciones, una serie de diligencias, una serie de cuestionamientos o de planteamientos que se deben formular. Eso va a depender del desarrollo del proceso. Pero cuando la ley dice que no afecte la eficacia de la defensa técnica, el hecho de que el imputado se defienda, es que no vaya a afectar el hecho de que él se defienda, no vaya a afectar, digamos, su defensa, es decir, sus derechos. que no lo vaya a perjudicar, que lejos de ayudarse, más se Exacto, termine de exacto. hundir en cuanto a la pena Así o a... es, así Ah, ya. es. Gracias, Ujú, licenciado. para servirle. Bien, entonces, sin embargo, también el artículo 92 dice que alguien había levantado la mano, perdón, antes de continuar. Sí, Sí, disculpe, Cristian. pues sí, yo considero que si una persona preparada, un médico, un profesional con pensum cerrado, sí puede defenderse Ajá, temporalmente, salvar el pellejo, ¿verdad? Salvar su claro. honor, ¿verdad? Ujú. Digamos, el mismo artículo dice que 92 de que sí es permitido la autodefensa, pero puede ocurrir que en principio el juez lo autorice, ¿ya? En el ejemplo que hablábamos de que es una persona ya con pensum, bueno, ya ni con pensum cerrado, sino que ya hizo sus privados, sus exámenes técnicos, y solo le falta la tesis para graduarse. Imaginémonos que en un proceso penal alguien sea sometido o está siendo sometido al proceso penal y que en efecto ya esté en esas condiciones. El juez puede autorizar que ejerza su defensa, pero si el juez determina que el ejercicio de esa autodefensa está, ahí sí que está perjudicando la eficacia de sus derechos, entonces la misma ley dice que el juez entonces puede en un momento dado ya no permitir que él se siga autodefendiendo, entonces le nombra un defensor de oficio, porque el juez ya vio que en el poco tiempo, en los pocos actos o actuaciones en donde él hizo uso de ese su derecho de defensa o su autodefensa,
el juez determinó que realmente no, la forma en que él se desempeñó, digamos, al ejercerse ese su derecho, pues el juez no se convenció de que tuviera la capacidad, las habilidades, las destrezas y, como decía Nidia, la experiencia y el conocimiento suficiente para garantizar una efectiva defensa. Entonces el juez puede decirle, mire, disculpe, ya no, usted ya no puede, porque el juez le dirá sus argumentos. Y entonces, para no dejarlo sin defensor, y si él no puede pagar, pues la ley dice que el juez le puede nombrar uno de oficio. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Licenciado, yo tengo Sí, una pequeña duda y perdón si no sé si me salgo del tema, pero yo me he dado cuenta que dicen que, por ejemplo, cuando son familiares, uno no los, ese abogado no los puede uno defender. ¿A qué se debe eso? no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Digamos, si si usted tiene un pariente, póngale que su papá, un hermano, es abogado, sí lo puede defender. Lo que no es permitido es, digamos, es el notariado, ¿ya? En el Que caso, es por cosa. ejemplo, los divorcios. No, los divorcios es un abogado, no es notario. Entonces, el abogado sí puede defender a sus parientes, a un hijo, por ejemplo, a un hermano o papá. Ah, sí se Claro puede. que sí se puede. Lo que la ley, el Código de Notariado prohíbe es que no se pueden autorizar escrituras de parientes. Es decir, no se puede ejercer el notariado a favor de parientes. Eso es lo que Ahora, la por ley ejemplo, prohíbe. yo me gradúo de abogado y uno de mis hijos me dice, papá, hazme una escritura, yo no la De puedo realizar. compraventa no la puede realizar. Ajá, así es. Ahora defenderlo sí puede. Gracias, Lick. Sí tenía esa duda, pensé que era en general el tema No, es que se tomaba no, en cuenta, pero sí es solo lo notoriado que usted dice. sí, así es. Bien, la defensa material, o sea, la defensa que realiza el imputado, puede ser activa o pasiva. Es activa cuando declara en el proceso penal instruido en su contra, ¿ya? Cuando él, pues, de acuerdo al artículo 82, ya vimos que él puede declarar o abstenerse de declarar. Si él declara, pues ya sabemos que puede ser sometido a un interrogatorio. Y dice, ejerciendo su derecho de defensa ante el interrogatorio formulado por los otros sujetos procesales. En este caso, pues puede ser interrogado por el Ministerio Público, por el defensor, por el creyente lesivo, si lo hubiere, los abogados del creyente, etcétera, etcétera. Y la defensa material pasiva, cuando se abstiene de declarar y no ejerce, y por sí mismo no ejerce ninguna actuación, ningún planteamiento o requerimiento ante el Ministerio Público o ante el juez que está conociendo el proceso. Y pues esto también lo regula el artículo 16 de la Constitución de la República, el artículo 15 y 81 del Código Procesal Penal. Ahora bien, la defensa técnica. Pues ya habíamos hecho alguna referencia en cuanto a lo que es la defensa técnica. ¿Y por qué se le denomina defensa técnica? Pues, como se señala en la presentación, es la que realiza el abogado defensor designado por el sindicado o nombrado de oficio por el juez o tribunal. Ahora, digamos, veamos el artículo 93, por favor, si Nínive nos apoya con la lectura. Sí, claro, licenciado. Muchas Artículo gracias. 3, aptitud. Solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta disposición. O sea, quiere decir que si hay un abogado, pero que no está colegiado activo, o sea, no ha pagado su Ajá, cuota, exacto, correcto. no puede desempeñar esa función de interceder por otra persona, ¿verdad? Así es. Bien,
Claramente, por eso es que el artículo 93 dice aptitud, porque no basta, como decía Nini, no basta ser abogado, ¿ya? En, digamos, sobre todo en el proceso penal, digamos, puede ser abogado, tener años de ejercicio profesional, tener mucha experiencia o incluso ser especialista en materia penal con maestrías o doctorados, etcétera. Pero si no está colegiado, no está activo, no puede ser abogado defensor. ¿Y qué significa estar activo? Pues estar al día en los pagos de colegiación profesional. Cuando un abogado no paga la colegiación profesional en el colegio de abogados, lo inhabilitan. Es decir, puede atrasarse, póngale 6 meses, 3 meses, no está al día en el pago de la colegiación profesional, pues el colegio de abogados lo inhabilita, no está activo, porque no está al día, como decimos, no ha pagado las cuotas que de conformidad tendría que pagar para poder ejercer y estar activo. Entonces, en materia penal, y creo que también en las demás áreas del derecho, en este caso, en el proceso penal, por eso, cuando, digamos, digamos, va a hacerse cargo de la defensa o bien asesorar a la víctima o al querellante adhesivo, siempre en la primera actuación o diligencia que el abogado va a promover o presentar, le exigen el colegio que el carnet que le extiende el Colegio de Abogados Notarios de Guatemala, que lo acredita no solo como abogado, sino también hay, digamos, existen dos carnes, uno que lo acredita como colegio, como abogado, y otro que lo acredita como abogado activo. Entonces, siempre los jueces o los fiscales, sobre todo si es la primera actuación que va a hacer el abogado defensor, pues le requieren ese carnet para probar que en efecto está activo, porque en ese carnet dice hasta qué fecha está activo el abogado defensor, en este caso el abogado. Y eso también, pues, lo dice el artículo 196. Por un lado, el artículo 106 del Código Procesal Penal, que vamos a ver en un momentito, y también el artículo 196 de la Ley del Organismo Judicial, que hace referencia a que los abogados deben ser calidad de abogados. Si alguien tiene a la mano el artículo, la Ley del Organismo Judicial, que por favor nos apoye con la lectura del artículo 196. Aquí lo tengo, licenciado. Por favor, Artículo, lea. muy bien, artículo 196, calidad de abogado. Para Ajá. ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, estar en el goce de derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Ninguna autoridad judicial, administrativa o de otra índole puede limitar el ejercicio de la profesión de abogado, salvo que esté fundada en la ley. Ya, muchas gracias, Jocelyn. Pues este artículo pues, se complementa con el artículo 93 del Código Procesal Penal. Bien, en cuanto a otros aspectos, aprovechemos de una vez para ver el artículo 94. Por favor, que alguien nos dé lectura. El artículo 94 dice legitimación. Para el ejercicio de la función, los defensores serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite por la policía, el Ministerio Público o por el tribunal competente según el caso. Muchas gracias. Entonces, ya decía yo que
había que darle lectura de una vez al 94 porque pues existe una relación íntima entre el artículo 93. Ya vimos que el artículo 93 exige para tener esa legitimación ser colegiado activo. Y el artículo 94 básicamente permite que una vez que el abogado acredite estar activo, pues ya tiene la libertad de actuar ejerciendo ese derecho de defensa, ¿ya? Y como dice el artículo 94, que deben ser admitidos de inmediato, sin ningún trámite. Basta que usted presente su carnet que lo acredita como abogado activo y eso es suficiente para que usted, como abogado defensor, inicie la defensa de su patrocinado o su defendido. Como dice el 94, ni la policía, ni el Ministerio Público, ni el juez le pueden impedir que él actúe siempre y cuando pues esté en orden en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, es decir, activo. Bien, ahora veamos qué es el abogado defensor. Licenciada Mariana Renata, para usted, ¿qué es el abogado defensor? Es el profesional del derecho que defiende al acusado. Es el profesional del derecho que defiende al acusado. Muy bien, ¿qué opinan los demás? ¿Alguien más tiene otra opinión? Pues como la palabra lo dice, ¿verdad? El abogado defensor es el abogado que tiene colegiado activo, no tiene nada pendiente en que le impida poder defender a una persona que está acusada de algún delito. Y pues ya sea un abogado privado o un abogado de oficio, ¿verdad? Si no tuviera recursos la persona, pues el tribunal les asigna un abogado de oficio para que pueda representarlo y pues pueda apoyarlo durante el proceso hasta llegar a la sentencia. Claro. Bueno, hay tantas definiciones que podrían darse en relación al abogado defensor. En este caso, al abogado, pues, en este caso, nos estamos refiriendo concretamente a lo que es abogado defensor. Porque hay abogado director, asesor, etcétera, pero pero cuando está ejerciendo el derecho de defensa a favor del imputado, pues obviamente es un abogado defensor. Entonces, podemos decir que es profesional, como decía la licenciada Renata, que es el profesional del derecho, que técnica y jurídicamente defiende, asesora, orienta al imputado dentro del proceso penal. Esa es la función primordial, es decir, la función esencial que el defensor realiza dentro del proceso penal a favor del imputado, es decir, defendiendo no solo su derecho de defensa, sino sus intereses, tratando de hacerlo de manera profesional, de manera diligente, de manera responsable, ceñido a las leyes y a la ética profesional, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio de abogado, tanto asesorando a la víctima o al querellante o defendiendo al imputado, tiene que ser, digamos, una función de mucha responsabilidad, de mucha seriedad, de mucha eficacia, porque pensemos que en las manos no solo del juez, del Ministerio Público, sino también en las manos del abogado, está la vida, la libertad, el patrimonio y otros derechos del imputado. Y también, si se trata de un abogado asesor de la víctima o del querellante, pues también digamos, asesorar de manera, como dice la definición, de manera técnica y jurídica, los derechos e intereses de las personas que han requerido sus servicios profesionales.
¿Qué clases de defensores básicamente se conocen en la legislación procesal guatemalteca? Y también de acuerdo a lo que establecen otras leyes. En primer lugar, pues se habla de defensor público, ya que es el profesional que pertenece al Servicio Público de Defensa Penal y es nombrado por el juez o tribunal porque el sindicato no nombró abogado de su confianza. Ya, entonces, por eso se creó el Instituto de Defensa Público Penal, porque, pues, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en donde la mayoría de imputados o procesados carecen de recursos económicos muchas veces para tener la capacidad de pagar a un profesional del derecho privado, pues se creó el Instituto de Defensa Público Penal. Como ya leyeron la ley del Instituto de Defensa Público Penal, ¿qué clases de defensores públicos hay? Me imagino que eso ya lo plasmaron en su mapa mental. Ya, están los abogados de planta, los de oficio Ajá, y los libres, los ajá, privados. correcto. Los abogados de planta y los de oficio. Muy bien. Entonces, les decía que en la defensa pública, pues hoy en día creo que la cobertura pues ya no es como al inicio, que no se podría cubrir a la mayoría de la población, pues a pesar de las limitaciones presupuestarias, financieras de la defensa pública, pues se ha hecho el esfuerzo máximo para contratar abogados tanto de oficio como de planta para pues que puedan atender digamos, todos los requerimientos de que formulan los imputados que carecen de medios económicos para pagar un profesional privado. Pero para ello, pues, ¿qué se requiere o qué exige la ley de la defensa del Instituto Público Penal para que se le nombre un abogado defensor de planta de oficio al procesado? ¿Será que solo él lo pide y ya y se le nombra, punto? ¿O habrá algún requisito previo? O con fundamento en que la defensa le proporciona un abogado defensor de oficio de planta al procesado que lo requiere. Y los requisitos para que le nombre un defensor es que sea de escasos recursos o que se niegue a nombrar un abogado. Sí, ¿y cómo establecemos que carece de los recursos económicos para ello? Podría tomarse en cuenta la profesión u oficio que desempeña la persona, también sus estados de cuenta, ¿verdad? O sea, el estudio socioeconómico. Ahí está eso. Explicar, La ley dice, la ley, ustedes ya lo leyeron, la ley del Instituto de Defensa Público Penal dice que para pues se le pueda nombrar un abogado defensor de oficio o de planta al procesado, previamente se le hace un estudio socioeconómico para que efectivamente determinar si cuenta o no con los medios económicos necesarios para sufragar los gastos de un profesional del derecho privado. Espero que todo eso vaya en el mapa mental que me van a entregar el día martes. bien, ya lo estamos trabajando, licenciado, pero sí es bastante contenido. Pues la ley, las dos leyes son breves, no Sí, es son mucho. breves. Es que eso también le quería preguntar, yo aprovechando, digamos, estos mapas mentales los podemos hacer a mano o los podemos hacer en computadora con algún programa, ¿verdad? Dijimos que podía hacerse a mano o en computadora, hojas tamaño oficio. Obviamente en una sola hoja no va a caber un mapa, sino por toda la información podrá ser 2 o 3 hojas, ¿no?
Ujú. O sea, Sí. lo importante es no decir todo lo que dice un artículo, sino lo fundamental, ¿verdad? Así como están los modelos que están en el material que se les proporcionó. Bien, el profesional privado dice que es el profesional de confianza nombrado por el sindicato, quien paga los servicios profesionales del mismo. Es decir, cuando él pues tiene la capacidad económica para nombrar abogado defensor y pues él de su confianza, por supuesto, ¿verdad? Entonces, digamos, él puede seleccionar al abogado que él estime pertinente, porque él pues tiene que ser de su confianza, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que tanto el Código Procesal Penal señala que debe ser abogado de su confianza? Pues yo entiendo que como siempre está eso de que entre cliente y su abogado, pues tiene que haber una plena y una total confianza para poderle uno expresar o argumentar todo lo que pueda apoyarle a la persona. Entonces es como algo muy íntimo para que en el proceso, lejos de perjudicarlo a uno, o sea, prácticamente el abogado de uno es como o sea, la misma palabra lo dice, su defensor, porque, o sea, si usted no tiene esa suficiente confianza de decirle lo que realmente pasó en un suceso, en un hecho, entonces a la larga esto le puede perjudicar en la hora del debate, en la hora del juicio, porque si usted no le brinda toda la información a su abogado, entonces a la hora de que el fiscal o el Ministerio Público eh, saquen a luz un montón de situaciones o sea, uno tiene que tener esa plena confianza en el abogado de decir, abogado, este es mi abogado de confianza porque yo a él le voy a contar toda la verdad, mis antecedentes, mi contexto, por qué sucedió tal cosa, pero tiene uno que estar seguro de a la persona a quien uno le va a depositar toda esta información. Entonces no puede ser cualquier abogado, un abogado que uno ni conozca y que no pueda Ah, tener uno la confianza, ¿verdad? sí, no, efectivamente, digamos, la ley, digamos, anteriormente no regulaba eso, que lo que dice el 92, el derecho a elegir. Tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Cuando se dice de su confianza, pues tiene que ser un profesional que inspire certeza, seguridad jurídica, que inspire experiencia, conocimientos, em, años de ejercicio profesional, conocedor de la materia, sobre todo hoy en día, pues hay especialistas con maestrías y doctorados en derecho penal, derecho procesal penal, etcétera. Entonces, eso le da seguridad, eso le da, valga la redundancia, confianza, certeza al procesado de que su proceso está en buenas manos, ¿ya? Porque como decía Nínive, si uno, digamos, no puede contratar o requerir los servicios de un profesional de derecho que uno no conoce, pero que eso no le da seguridad, no le da confianza. Entonces, por eso es que se dice que de su confianza, para que él se sienta protegido, garantizado en la protección de sus derechos e intereses. Bien, veamos entonces ahora el Solo artículo. quería, como digamos, resaltar los tres tipos de defensores que nos pueden apoyar en un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, los defensores de planta, que ellos asisten directamente a las personas, pero en procesos penales. Los Ajá, defensores de oficio se caracterizan porque ellos defienden a las personas que están en una condición de escasos recursos. Y los defensores públicos, pues que todos los abogados que pueden ejercer, ¿verdad? Que son independientes y que pues uno los contrata y pues, y si uno tiene la capacidad económica para hacerlo, ¿verdad? bueno, es que digamos, tanto el abogado público de planta como de oficio se nombran porque la persona no tiene capacidad económica para contratar un abogado de su confianza, ¿ya?
Ajá, sí, pues, o sea, solo que los de planta se adaptan solo a procesos penales y No, no, y no, los no, 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 no. Los de planta y los de oficio ven solo procesos penales. Incluso hoy la defensa pública tiene abogados que asisten a la víctima, hay una unidad, pero siempre dentro del proceso penal. Estos defensores, tanto públicos como los defensores públicos, tanto de planta de oficio, no pueden actuar en procesos civiles, en procesos laborales, sino son estrictamente en materia penal. Ya, y entonces yo no hallo mucho la diferencia, digamos, en qué momento entraría a un abogado, porque pues los dos, tanto el de oficio Es como que, el de planta. mire, en la ley de Instituto de Defensa Pública Penal claramente está establecido quiénes son los abogados de planta y quiénes son los abogados de oficio. Ajá, sí, sí, Hay, y hay que sí, es que yo darle, sí lo tengo, pero lo que pasa es que lo que no logro establecer es en qué momento nombran a uno, porque yo lo que le encuentro son similitudes, tanto no, los no, de planta. no. Mire, lo nombran a partir del momento en que el abogado defensor, es decir, desde el momento en que el imputado manifiesta que no tiene recursos para pagar un abogado defensor de su confianza. Entonces, a partir de ese momento, se le nombra a un defensor por parte del Instituto de Defensa Público Penal, que puede ser de planta, puede ser de oficio. Sí, Mariana. Licenciado, yo lo que entendí fue que pues los dos pertenecen al instituto. Lo que me imagino yo o lo que yo entendí es que el instituto tiene abogados de planta, pero tiene tantos casos que a veces no se da abasto. Entonces, contrata, son como personal permanente y por personal temporal, digamos. Así lo Ajá. entendí yo. Viene el de oficio y como ellos, todos los de planta ya están ocupados, entonces contrata abogados para asignarlos de oficio. Sí, mire, básicamente es que los abogados de planta son los que están nombrados directamente como empleados, digamos, del Instituto de Defensa Público Penal. Ellos han sido nombrados como, digamos, abogados defensores de planta, es decir, que pertenecen directamente al Instituto de Defensa Público Penal. Los defensores de oficio son abogados que ejercen la profesión en forma liberal, solo que son contratados para defender los casos que les asigne el Instituto de Defensa Público Penal. Por eso se llama de planta, que los de planta son los abogados defensores que pertenecen directamente al Instituto de Defensa Público Penal, que digamos trabajadores del instituto. En cambio, los de oficio son abogados que tienen su bufete privado, pero que son contratados por la defensa pública para llevar casos penales. Ya, gracias por la aclaración, licenciado. Yo había entendido mal. No tenga pena. Bien, entonces otra pregunta para, si no, seguimos adelante. Solamente muchas gracias por mi parte. Bien, el artículo 93 ya lo vimos, el artículo 94 igual, ahora veamos el artículo 95, por favor, si alguien pudiera apoyar ahí con la lectura, el artículo 95, aunque no obstante, pues aquí lo explicamos, dice que el defensor común, dice, la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento, es decir, cuando en un proceso penal existen 5, 6, 7 o 10 procesados, ¿ya? Dice, por un defensor común, dice, la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento, por un defensor común, inicialmente es inadmisible, ya que sea que el juez no debe permitir que en un proceso penal donde existan 5 procesados, inicialmente pueda hacerse cargo un solo abogado defensor. Sin embargo, el mismo artículo que a mi juicio ese segundo párrafo para mí pues sería innecesario porque aparentemente existiera una contradicción, porque dice el segundo párrafo, dice en el artículo 95, dice, sí, por favor, por favor.
Ajá. Ajá. No, no, no te da pena. ¿No? Ya, gracias. Yo les decía que a mi juicio es una opinión, digamos, que yo tengo en cuanto al segundo párrafo, porque si el primer párrafo dice que es inadmisible la defensa por un solo abogado de varios imputados, sin embargo, el segundo párrafo lo permite cuando dice siempre que no exista incompatibilidad. Pero obviamente siempre va a haber incompatibilidad. Imaginémonos que en un proceso penal un solo abogado defensor esté defendiendo a tres, pensemos a tres procesados. Eso definitivamente le va a generar a él incompatibilidades o problemas o conflictos, porque atender a, digamos, la situación jurídica de tres imputados al mismo tiempo, pues eso, pues de una u otra manera, pues genera, digamos, que no se le pueda en un momento dado proporcionar la atención, digamos, el estudio, el análisis exhaustivo a cada uno de los, si bien es cierto, es un solo proceso donde hay varios imputados, pero la condición de cada uno de ellos, no obstante que los tres son autores, o pudiera darse el caso que dos son autores y otros cómplices, o unos autores, los otros son cómplices o encubridores, etcétera, pues eso de una u otra manera no garantiza una efectiva defensa, porque se atiende a diferentes procesados. Entonces, por eso les decía yo que yo pues no comparto ese segundo párrafo, porque no se va a permitir que un defensor se haga cargo de la defensa de varios imputados al mismo tiempo, pues no tiene sentido que en el segundo párrafo sí se le permita, siempre y cuando no exista incompatibilidad. Habría que ver qué tipo de incompatibilidad se pueda generar. Como les decía, una incompatibilidad podría ser que él no garantice eficazmente la defensa de todos los procesados que está defendiendo. Ya entonces, sin embargo, pues la ley lo permite, que dice que inicialmente no debe permitirse, pero más adelante, tanto el juez como el Ministerio Público, como dependiendo la etapa procesal que se encuentre el proceso, pues sí se permite. Entonces, realmente, mi opinión es que no debería, pero la ley lo permite. Y eso no se referirá a que, por ejemplo, digamos que lo ideal es que por cada procesado un abogado que lo defienda. Así Pero es. como en el caso de, por ejemplo, cuando son varios, por ejemplo, de esos casos así como el de la línea o que son como una red de delincuentes que se dedican a lo mismo, entonces, yo me imagino, o sea, solo nada más me pasa eso por la mente, de decir, bueno, como son 5 procesados, o por decirle 2 o 3 procesados por el delito de, pues, digamos, lavado de dinero, entonces que, digamos, un abogado sí pueda defenderlos a los 3 porque los 3 están como que por el mismo delito, o sea, no hay incompatibilidad por el hecho de que todos comparten como que el mismo delito o están acusados por el mismo delito. Ajá. Entonces,
me imagino que ahí sí permite, según este artículo, sí se permite que un abogado defienda a los tres porque los tres están como que acusados del mismo delito, ¿o no? Sí, podría ser. Digamos, lo que el segundo párrafo establece es que al permitirse la defensa de varios imputados en un mismo proceso, es que no exista incompatibilidad, ¿verdad? Es decir, al hablar de incompatibilidad podría ser cualquier situación, cualquier circunstancia que impida, que limite o que ponga en riesgo la eficacia de la defensa. Pero si no hay incompatibilidad, entonces sí puede hacerse. Por eso decía yo que no tiene mucha lógica ni sentido común que al inicio se diga que no se permite y que más adelante dice que sí, siempre y cuando no exista incompatibilidad. Bien, en cuanto a los demás artículos del Código Procesal Penal, siempre relativos al derecho de defensa o a la defensa, veamos también lo que dice el artículo 96 y 97. Por favor, que si nos apoya alguien con la lectura de esos dos artículos, para luego dar una rápida. ¿Ya? Artículo 96. Número de defensores. El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados durante los debates o en un mismo acto. Cuando intervengan 2 defensores o más, la notificación practicada a uno de ellos bastará respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará los trámites ni los plazos. Ambos, no obstante, conservarán sus facultades autónomas, salvo cuando la ley expresamente imponga una división de funciones. Leo el 97. ¿O solo ahorita No, va a explicar? ahorita sí, solo vamos a dar explicar esto. Bien, en el proceso penal, el defensor, el imputado puede tener 3, 4, 5 defensores, los que él quiera y los que él pueda pagar, si es privado. Si es defensor público, pues obviamente solamente uno. Aunque pues en determinadas diligencias o actuaciones, pues pueden ser reemplazados para determinada diligencia. Por ejemplo, imaginemos que el procesado tiene un defensor de oficio o de planta de la defensa pública, pero este abogado defensor que está llevando su proceso, él tiene una audiencia de su defendido y al mismo tiempo tiene otra audiencia de otro defendido, pues obviamente él no va a poder, digamos, ahí pues le nombran en casos de urgencia para cubrir esa diligencia otro abogado, ya, pero en esas situaciones. Pero si se trata de un abogado privado, pues la ley permite que, y el segundo párrafo sobre todo dice, cuando intervengan 2 defensores o más, eso significa que un procesado puede tener 3, 4 o más defensores. Lo que dice el primer párrafo es que en un debate o en una diligencia de primera declaración o cualquier otra audiencia, no pueden, digamos, simultáneamente el procesado ser defendido por más de 2. O sea, sí puede tener 2. En un debate generalmente, a veces en algunos casos, el procesado cuenta con 2 abogados defensores, ¿ya? Y ellos sí pueden actuar ambos alternándose en esas audiencias o en ese debate. El párrafo primero del artículo 96 lo que no permite es que en un debate o en otra audiencia o diligencia no pueden participar más de 2. Pero sí puede el procesado tener más de 2 abogados, ¿ya? Y así lo dice el segundo párrafo, dice cuando intervengan 2 defensores o más, ¿ya? Entonces él puede tener varios, pero para intervenir o participar en un debate o en cualquier otra audiencia o diligencia, solo se permite la participación de 2. Máximo, pues, o puede ser 1 nada más. Bien, en cuanto al 97,
y 98. 97, por favor, niño, si es tan amable, o alguien más para no agotar a niños. No, yo con mucho gusto leo. Dice 97, sustitución. Cada defensor podrá designar un sustituto para que, con el consentimiento del imputado, intervenga si el titular tuviere algún impedimento. Gracias. Sí, en el ejemplo que yo citaba, en este caso de abogados privados, si tienen 2 o 3 abogados, el procesado, pues se puede dar el caso de que uno de ellos o el que más está dirigiendo la defensa, imaginémonos que le señalan una audiencia para el día de mañana a las 9 de la mañana de revisión de medida de coerción, por ejemplo. Pero él al mismo tiempo, mañana a la misma hora, tiene un debate en otro tribunal, pues obviamente, humanamente, no va a poder asistir a su patrocinado en esa audiencia de revisión de medida, porque va a estar cubriendo el debate de otro procesado. Entonces, pues él puede, de los 3 o 4 que tenga el procesado, nombrar un sustituto para que cubra esa audiencia o esa diligencia judicial y no dejarlo, digamos, desprovisto de defensa o de, digamos, de ejercer su derecho de defensa. En cuanto, 98. perdón, sí, por favor. 98. Muy bien. Nombramiento en caso de urgencia. Cuando el imputado estuviere privado de libertad, cualquier persona podrá asignarle por escrito un defensor ante la policía o las autoridades encargadas de su custodia, o verbalmente ante el Ministerio Público o el juez. Asignación que se le dará a conocer inmediatamente. En caso de urgencia, comenzará a actuar provisionalmente este defensor. Gracias, Nini. Bien, el artículo 98 dice que, básicamente, cuando el imputado estuviera privado de libertad, cualquier persona podrá asignarle por escrito un defensor ante la policía o las autoridades encargadas de su custodia o verbalmente ante el Ministerio Público o el juez. Vean ustedes qué tan protegido es el derecho de defensa, que la ley permite que cualquier ciudadano le pueda nombrar un abogado defensor al imputado, pero también, si bien el artículo 98 da esa libertad, esa amplitud, esa facultad a cualquier ciudadano de nombrarle un defensor al procesado, pues también la ley exige requisitos. Y el requisito es que esté privado de libertad. ¿Ya? Que él esté privado de libertad. Entonces, si está privado de libertad, cualquier persona, un amigo, un vecino, compañero de trabajo, familiar, etcétera, puede de urgencia nombrarle un abogado, sea o no sea de su confianza. Y si eso no ocurre, pues entonces se le nombrará, dice, de oficio, ¿ya? Entonces, y al ser nombrado por escrito, se permite también que sea en forma verbal, pero solo ante el Ministerio Público o el juez. Pero si es ante la autoridad del centro donde está privado de libertad, debe ser por escrito. Bien, ahora veamos al artículo 99 que habla de un nombramiento posterior. Dice el artículo 99, el imputado puede designar posteriormente otro defensor, reemplazando al anterior que ya interviene en el procedimiento. Pero este último no podrá abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte su cargo. El mismo derecho existe para reemplazar al defensor nombrado de oficio por uno propuesto por el imputado. En el primer párrafo, lo que se le permite al procesado es que él puede ser que al inicio contrate un abogado privado, pero de su confianza. Pero en el desarrollo del proceso, por X o Y razón, él decide sustituirlo, cambiarlo, etcétera. Entonces la ley le permite que lo pueda hacer.
usted tiene la libertad de, digamos, por decirlo así, usar un término tan peculiar, cambiar de abogado a defensor privado, ¿no? Entonces lo reemplaza, lo cambia, y pues por el que ya está interviniendo en el proceso. Pero el que ya está interviniendo no puede abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte el cargo. Ya, porque no puede dejar abandonada la defensa para no perjudicar los derechos e intereses de su patrocinado. En cuanto al artículo 100, que habla de la independencia, y también el otro supuesto que establece, antes de hablar del artículo 100, el artículo 99 dice que cuando el imputado tenga un abogado de la defensa pública, pues él ya cuenta con recursos económicos para contratar un profesional privado, pues lo puede hacer reemplazando al defensor público. En cuanto a la independencia que regula el artículo 100, dice, el defensor atenderá las indicaciones de su defendido, pero en ejercicio de su cargo actuará bajo su responsabilidad, tratando de realizar la defensa por medios legales. Es decir, que el imputado o el procesado puede en un momento dado pues sugerirle a su defensor determinadas actos o actuaciones o diligencias, y pues el abogado defensor debe atender las peticiones o requerimientos del acusado, pero eso no significa que él no vaya a actuar con responsabilidad, con profesionalismo, con ética, etcétera, en el ejercicio del derecho de defensa. Lo que decíamos en el artículo 101, que tanto el imputado como el abogado defensor pueden actuar indistintamente en el proceso penal. El artículo 101 dice, facultades, tanto el imputado como su defensor pueden indistintamente pedir, proponer o intervenir en el proceso sin limitación en la forma que la ley señala. Es un derecho del imputado que ahí hace valer su derecho de defensa material. En cuanto a la renuncia, también la ley permite que el abogado defensor pueda renunciar, ya que no solo puede ser sustituido por decisión del procesado, sino también la ley le otorga el derecho al abogado defensor a renunciar a la defensa por X o Y motivos. Y dice el artículo 102, el defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa técnica, en cuyo caso el Ministerio Público o el tribunal competente fijará un plazo para que el imputado pueda reemplazarlo. ¿Ya? Es decir, el abogado defensor le manifiesta al imputado que va a renunciar del derecho de defensa que le estaba prestando o proporcionando por razones o motivos que él argumentará, ¿ya? Entonces, y también pues le hace el conocimiento al tribunal y al Ministerio Público. Dice, en cuyo caso el Ministerio Público o el tribunal competente fijará un plazo para que el imputado pueda reemplazarlo. Ese plazo puede ser de 5 días, una semana, un plazo razonable. La ley aquí no establece días ni horas. Y queda a criterio del fiscal o del juez el plazo que le va a proporcionar al procesado para que nombre a otro abogado defensor. Dice, vencido. Sí, imaginémonos que el juez le concede 5 días para que él reemplace al abogado que renunció. Y él no lo hace dentro de los 5 días y se le pasó, entonces, para no dejarlo sin defensor, se le nombra uno de oficio, como dice la ley, vencido el cual será sustituido por un defensor nombrado de oficio por el tribunal. El renunciante, o sea, el abogado que renunció, no podrá abandonar la defensa hasta que intervenga su sustituto. No se podrá renunciar durante el debate o las audiencias.
aquí hay una prohibición expresa, que si bien es cierto, por un lado, la ley le permite al abogado defensor renunciar al ejercicio del derecho de defensa, pues también hay una prohibición expresa que dice que él no puede renunciar a la defensa durante el desarrollo del debate o en las diferentes audiencias del debate. En cuanto al abandono, en el abandono dice el artículo 103, si alguien le pudiera dar lectura al artículo 103, por favor. Abandono. Si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa o la deja sin asistencia técnica, sin perjuicio de las responsabilidades en que por ello incurra, intervendrá el sustituto. Ante la imposibilidad de éste, se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio y aquellos no podrán ser nombrados nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se le instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza. Cuando el abandono del titular o del sustituto ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate ya iniciado, como máximo por 5 días corridos. Si lo solicita un nuevo defensor, no se podrá prorrogar o suspender otra vez por la misma causa. En este caso, la intervención del defensor que hubiere sido nombrado de oficio continuará, aunque intervenga después otro defensor de confianza. Entonces, el defensor del imputado dice sin causa justa, digamos, si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa, entonces quiere decir que si hay causa justificada se puede abandonar la defensa. Pregunto. Yo pensé que nos iba a explicar. No, voy a explicar, voy a explicar, pero te estoy haciendo esa pregunta antes. Yo pienso que sí, licenciado. Sí, también yo pienso que sí. Porque También opinamos que sí. Ya. Sí, digamos, si se analiza el párrafo, quiere decir que si hay causa justificada, pues sí, digamos, puede abandonar la defensa. Pero si no hay causa justificada, no lo puede hacer. Aunque dice, y si lo hace, pues incurre en responsabilidades. ¿Cometerá algún delito el abogado defensor que abandona la defensa sin causa justificada? ¿O solo hay otro tipo de responsabilidades? Creo que sí hay otras ligas de lo que hemos leído anteriormente, pero no me acuerdo el artículo. Creo que si hay una sanción se abandona, ¿no? ¿Será que el Código Penal regule algún tipo penal que se puede imputar al abogado defensor que abandona la defensa sin causa justa? En el Código Penal no menciona nada referente a que algún abogado abandone, solo está la tipificación de los delitos. ¿Y qué pasó con penal 2, penal 3? Por lo visto no vimos esa parte, voy a revisar. Vean, para ahorrar tiempo, vean el artículo 465 del Código Penal. Yo estaba leyendo el 419, nada que ver. Pero bueno, yo con el 400. Usted que está cerca, léalo, por favor. ¿Qué artículo dijo, licenciado? Perdone. 465. Es el procinio infiel, se llama. Dice, el Estado o mandatario judicial que de cualquier modo perjudicara deliberadamente los intereses que le estuvieran confiados será sancionado
siempre que el hecho no constituyere un delito más grave, con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Entonces, si hay un tipo penal que puede imputarse al abogado que abandona la defensa, es el patrocinio infiel. Dice el abogado o mandatario judicial que, de cualquier modo, perjudicare deliberadamente. Pero aquí está eso del deliberadamente, porque si es causa justificada y él lo acredita, pudiera ser que no se le impute ese delito, porque hay razones y motivos para haber abandonado, pero sí, intencional o dolosamente, él perjudica el derecho de defensa, por eso les decía yo que si sin causa justificada él abandona la defensa, pues ahí hay deliberadamente lo está haciendo. Entonces sí puede imputársele el delito de patrocinio infiel, que establece el artículo 464 y también el artículo 202 de la ley del organismo judicial, que ustedes pueden darle lectura posteriormente. Bien, y pues ya luego tenemos la prohibición en el artículo 104 que habla de que se prohíbe al defensor descubrir circunstancias adversas a su defendido en cualquier forma en que les haya conocido, que es lo que se conoce básicamente como el sigilo profesional o el secreto profesional, ¿va? Que si el procesado le confía al abogado algunas situaciones o circunstancias que tengan relación con el proceso penal o con el delito cometido, pues el abogado tiene la prohibición de divulgar o hacer pública esa información. Y luego el artículo 105 habla de las sanciones, que dice el abandono de la defensa, además de la responsabilidad penal que pudiera darse, también implica, dice, una falta grave y obligará a quien incurra el pago de costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. Entonces, aparte de la responsabilidad penal, pues también puede haber una responsabilidad civil, también puede haber una responsabilidad profesional o administrativa, como lo dice el segundo párrafo. El abandono será comunicado inmediatamente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y pues recuerden ustedes que el Colegio de Abogados tiene un Tribunal de Honor, que es el que analiza, tramita y resuelve todas las denuncias o quejas que se presenten contra los abogados en el ejercicio de su profesión. Y el Tribunal de Honor tiene la facultad de sancionar a ese abogado si se demuestra que incurrió en falta, etcétera, etcétera. Y las sanciones pues, pueden ser amonestación pública, privada, etcétera. Bien, y finalmente el artículo 106 que habla de un defensor mandatario, pero el defensor mandatario únicamente se da en los delitos de acción privada, porque dice, en el juicio por delitos de acción privada, a instancia de parte, el imputado podrá hacerse representar por un defensor con poder especial para el caso. No obstante, el tribunal podrá exigir su comparecencia personal. Y esto solo en delitos privados, ya de acción privada, no delitos privados, sino en acción privada. Entonces, básicamente con estas explicaciones y presentaciones, pues agotamos el tema de tanto la defensa, derecho de defensa, como lo que es el abogado defensor y las clases de abogado defensor, sus derechos y facultades en el ejercicio de esta función. Y con esto pues agotamos también el tema de los sujetos procesales principales o esenciales que no deben faltar en el desarrollo de un proceso penal. Entonces la próxima semana que nos toca las clases presenciales el martes, solo recordarles pues la entrega de
los mapas mentales. Y si no hay ninguna duda o pregunta, pues agotamos el tema de esta tarde-noche y pues nos estaríamos saludando personalmente el día martes de la próxima semana.